Bien, ahora vamos a hacer un ciclo termodinámico. Voy a buscar uno completito. Nos dice que, bueno, esto lo habíamos visto en la clase anterior. Podríamos ir saltando de PDF en PDF. Cuando habíamos visto termodinámica, habíamos hecho un proceso termodinámico. Hemos visto el proceso isotérmico. Hay que identificar las variables y hallar todos los valores. Y hemos visto este de su práctica. ¿No? Como comentario también, no estamos viendo variación de entropía. Entonces, los ejercicios que tengan que ver con variación de entropía de su práctica, no es necesario que los hagan, ¿no? Como lo estamos viendo conmigo. Entonces, pues no es necesario que lo hagan. Ya. Bueno, habíamos visto este ciclo termodinámico, habíamos visto que partimos de un estado y llegamos ahí, pasamos por varios estados y llegamos al mismo estado. Ese es un ciclo termodinámico. Bien, entonces aquí tenemos que identificar todas las variables. Más que difícil es largo, ¿no? Hay que llenar esta tablita. Bien, entonces aquí nos da una estrategia para resolver este tipo de ejercicios. Nos dice, paso uno, se analiza el gráfico del ciclo, ¿no? Entonces siempre, si no nos da el gráfico del ciclo, hay que construirlo nosotros. Después, se analizan las variables presión, volumen y temperatura. Y energía interna en cada punto, ¿no? Esta es energía interna, es un poco interesante, pero las más interesantes para aplicar la del pavo no ratón es lo mismo que presión, volumen y temperatura para el pavo ratón, ¿no? Bueno, algunos le dicen pavo no ratón, pavo ratón. Presión, volumen es lo mismo que no RT, ¿no? Pavo no ratón. Presión por volumen es lo mismo que número de moles por la constante R por la temperatura. Bien, para poder utilizar esta fórmula, pues las variables más importantes son presión, volumen y temperatura, ¿no? Estos dos serían constantes. Usualmente trabajamos con números de moles constantes. Bien, después nos dice que esas son las más importantes. Bueno, la energía interna también se puede analizar. Se trata de identificar los datos implícitos, datos ocultos, datos del gráfico, ¿no? Se llena una tabla con los datos que se tienen. Ya, entonces, ¿cuál es la tabla que utilizamos? Esta. Espero que hayan utilizado esta misma tabla con el INGE. Y si no, pues lo han debido hacer paso por paso, pero es una forma ordenada de trabajar, digamos. Bien, después, la solución se simplifica cuando en algún punto del sistema se tiene al menos dos datos, ¿no? Entonces, en esta tabla nos fijamos. Cuando tengamos dos datos, por ejemplo, en el estado B teníamos esto de blanco y este de blanco, estos dos datos. Entonces, podríamos hallar el tercer dato. ¿Cómo se halla eso? Pues utilizando el pavo no ratón. Bueno, de este pavo no ratón van a salir otras fórmulas, dependiendo, ¿no? A número de moles constante, y como esto es constante, pues esta temperatura lo puedo mandar a dividir. Presión por volumen sobre temperatura se volvería constante, ¿no? Esto es para n constante también, ¿no? Y entonces, utilizando esto, pues a temperatura constante, a volumen constante, a presión constante, pues se pueden hacer varias relaciones. Después, si no existe, se les dicen otros tramos. Si no existen dos datos en una misma columna, pues se analizan los otros tramos. En cada punto de referencia se analizan las variables presión, velocidad y altura. Esto, presión, velocidad y altura. Bueno, velocidad no utilizamos para nada aquí. No, altura tampoco. Bueno, esta estrategia de soluciones está un poco mezclada. Esto de seguro era para dinámica de fluidos, para utilizar la ecuación de Bernoulli. En eso no hay que, no lo toman en cuenta porque no utilizamos velocidad ni altura, ¿no? Esto está mal. Nada, eso no va a ser. Paso uno, paso dos. Bien, entonces haremos un ejercicio. Hasta aquí pausa el video. Bien, finalmente este tercer ejercicio para esta clase nos dice en la figura, ahí está la figura, 3 moles de gas. Dato importante, ¿no? Entonces le daremos solución. Solución. No nos dice que la cantidad de moles varía, ¿no? Porque pues usualmente siempre trabajamos con cantidad de moles constantes. Entonces, igual pueden repasar si el INGI lo ha hecho diferente. Entonces, yo les recomendaría ver sus apuntes también, ¿no? Siempre les voy a recomendar ver sus apuntes del INGI antes que los míos. Los míos van a servir como una guía más. Pero pues prácticamente hacemos lo mismo, ya que pues el INGI utiliza mucho su método de ingeniería Paricodio, también es lo que viste este semestre y también el anterior semestre. Bien, seguiremos, son 3 moles, entonces son 3 moles. Después de gas se llevan por el ciclo termodinámico, ahí está el ciclo del tramo. El tramo AB dice que es isotérmico. Isotérmico, ya, entonces datos, no todos son datos, datos literales. AB es isotérmico, iso igual, térmico, temperatura, temperatura constante, a igual temperatura. Ya, después para este gas, el C sub P, calor específico a presión constante, es 16,6 joules cada mol por Kelvin. La presión en A es lo mismo que 6 por 10 a la quinta pascales, porque Newton sobre metro cuadrado es pascales. Todas son unidades del sistema internacional, ¿no? Las temperaturas del gas en B y en C son, tenemos temperaturas, temperatura en B es 900 grados centígrados, temperatura en C es 650 grados centígrados, y la relación de volúmenes nos dice que el volumen en C es el doble del volumen en D. Listo, esos son todos los datos. Ahora hay que resolver. Le daremos ya esta solución aquí. Estos serían los datos. Datos.
¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Estrategias de solución de problemas. ¿Dónde está? Aquí está. Se analiza el gráfico del ciclo. ¿Listo? Analizamos el gráfico del ciclo. ¿No? Entonces, es metódico. Esto ya con la práctica ustedes van a ver por qué se analiza el gráfico del ciclo. A ver, el tramo AB, temperatura constante, es decir, la temperatura en A, ¿no? Lo ponemos de otro color, lo que estamos analizando ahora. La temperatura en A va a ser lo mismo que la temperatura en B, porque el tramo AB es isotérmico. Después, ¿qué más del gráfico? Miren ustedes, esta es una línea vertical, es decir, si nosotros extendemos esto, hay que trabajar un poco, ¿no? Bien con las matemáticas y demás. Si nosotros extendemos esto, aquí vamos a tener un volumen en C, ¿no? Un volumen en C. Pero miren, en este punto va a ser el mismo, el volumen en C va a ser lo mismo que el volumen en D. Entonces tenemos que ir sacando datos ocultos, como dice, ¿no? La estrategia. De aquí otro dato oculto, volumen en B es lo mismo que volumen en C. Esto el problema no lo dice, hay que verlo del gráfico. Después aquí otra línea recta. Por eso les digo, cuando hay líneas rectas se alegran porque nos dan bastantes datos. Bien, aquí, presión en D va a ser lo mismo que presión en C, ¿no? Porque están en la misma línea. Si yo agarro este punto, ¿cuál será su coordenada? Pues va a tener una coordenada en este eje. Pero si yo agarro este punto, en este eje de las ordenadas va a tener la misma coordenada, entonces la presión es la misma. Presión en D es lo mismo que presión en C. Es dato oculto también, ¿no? Estamos sacando del gráfico. Presión en D es lo mismo que presión en C. Otra línea vertical, hay que revisar eso. El volumen en D, ¿no? Volumen en D va a ser lo mismo que el volumen en A. Ya. ¿Y qué está pasando aquí? Miren, volumen en C, volumen en B. ¿Qué nos indica esto? Que el tramo BC es un tramo donde no varía el volumen, ¿no? Entonces, esto es un tramo isocórico. Esto es un proceso isocórico. Después, bueno, no hemos notado el último. El volumen en D es lo mismo que el volumen en A. El volumen en D, eso más lo tenemos. Volumen en D es lo mismo que volumen en A. Ya. De presiones. Presión en D es lo mismo que presión en C. La presión no varía. Entonces, como la presión no varía, pues es ISO. ¿Pero ISO qué? Presiones trabaja usualmente con bares. Hay isobárico. Entonces, no. Este es isobárico. Este es un tramo isobárico. Otra vez volúmenes iguales, isocórico, ¿no? Isocórico de casco, no sé. Ustedes ya verán cómo se acuerdan. Es isocórico, ¿no? Es el único que no entiendo más o menos cómo, con qué relacionarlo. Tal vez viene de alguna letra en latín, ¿no? Tal vez volumen en latín, ya tiene algo que ver con coros o algo así. Bien, ya tenemos identificados los tramos. Esto es isobárico, isocórico, isocórico y isotérmico. Listo, ya sabemos qué procesos termodinámicos son. Y ahora hay que analizar tramo por tramo. Hay que hallar el calor y el trabajo. Bueno, no es necesario el trabajo, el calor es suficiente. Pero pues habíamos visto, no va a ser lo mismo, ¿no? Ya. Necesitamos calor para el rendimiento. Y también podemos calcular el trabajo si quieren, ¿no? Formulita no va a ser eso. Entonces, el tramo AB. El tramo AB es un tramo isotérmico. Entonces, nosotros vamos a ver las fórmulas. Estas fórmulas tienen que tener sí o sí, o bueno, no necesariamente estas, las que les ha dado el INGE, pero yo creo que son las mismas que estas. Entonces, para procesos isotérmicos, tenemos estas fórmulas. ¿Esta de dónde se deduce? Si quieren, pueden utilizar esto, ¿no? Pero tiene un lugar de donde se deduce. Viene de esta ecuación de aquí que se les he notado aquí arriba. Ahí está, ¿no? El pavo no ratón. Del pavo no ratón se deduce que presión por volumen sobre la temperatura es constante. Pero en tramos isotérmicos, aquí lo pondremos. Aquí AB es isotérmico. Ya, en tramos isotérmicos, la temperatura es constante, ¿no es cierto? Entonces, esa relación que estaba anotada ahí arriba, presión por volumen sobre temperatura, como es constante, lo mismo que presión sobre volumen por temperatura. Pero esto es en el tramo AB, ¿no? Entonces, presión en A por volumen en A sobre temperatura en A es lo mismo que presión en B por volumen en B sobre temperatura en B, ¿no? Como esto es constante, pues en cualquier estado va a ser lo mismo. Entonces aquí, temperatura constante plus temperatura en A es lo mismo que temperatura en B. Ahí está una relación, ¿no? Entonces esto con esto se simplifica y nos queda presión en A por volumen en A es lo mismo que presión en B por volumen en B. Es de ahí donde viene esta fórmula, miren ustedes. Presión 1 por volumen 1 es lo mismo que presión 2 por volumen 2. Entonces, de ahí viene, no siempre es necesario utilizar formulario. Se pueden deducir algunas ecuaciones. Bien, el trabajo del ciclo, perdón, el trabajo del tramo o del proceso termodinámico es el trabajo es lo mismo que n por r por t por r por t por el logaritmo natural de volumen final, volumen en B, sobre volumen inicial, volumen en A, ¿no? Ahí está, volumen 2 sobre volumen 1. Y el calor es lo mismo que el trabajo. Y la variación de energía interna, variación de U,
¿No es cierto? El U también se utiliza, ¿no? Variación de energía interna es cero. Bien, la variación de energía interna para procesos isotérmicos es cero, es decir, el calor va a ser lo mismo que el trabajo, porque calor es lo mismo que trabajo más variación de energía interna, ¿no? Pero esto es cero. Ya, listo, ya tenemos todo. El R es 8.314, temperatura es constante. ¿Y la temperatura en A conocemos? No. Más bien conocemos la temperatura en B, es 900 grados centígrados. Pero la temperatura en A es, pues, es lo mismo que la temperatura en B, entonces ya conocemos. Entonces sería la temperatura constante, logaritmo volúmenes, volumen en B, conocemos. Bueno, y así para no ir mezclándonos con todo esto, es para eso que no nos saltaremos. La estrategia que nos dice. Ya hemos analizado los datos implícitos, datos ocultos. Se llena una tabla con los datos que se tengan, ¿no? Entonces, la tabla, esa tabla tenemos que armarnos. Lo haremos aquí. Es una tabla bastante parecida a ¿cuál tabla? Esta tabla. El estado. Entonces, tenemos que construirnos ahí una tablita. Va a tener cuatro filas y cuatro columnas. Quizás en esta columna va a estar esto. Vamos a tener cuatro estados, ¿no? A, B, C y D. Suficiente. Ya. Aquí va a ser el estado. Estado, tenemos estados A, B, C y D. ¿Qué más? Y se analizan los datos de presión, volumen y temperatura. Esos son los más importantes, porque eso se utiliza el pavo ratón, ¿no? Entonces, presión, volumen y temperatura. Bien, en el estado A, ¿qué datos tenemos? Todos tenemos que llenar. La presión en A tenemos es 6 por 10 a la quinta. 6 por 10 a la quinta. Pascals, ya está en unidades del sistema internacional, pascals. Después, en A tenemos el volumen en A, no. Eh, Llenaremos todo lo de blanco primero, lo que nos daba el problema. El volumen en A no tenemos. Temperatura en A tampoco tenemos, porque el problema así en forma escrita no nos ha dado ese dato. No, no hay el dato, entonces no. En B, bueno, todo de aquí vayamos viendo. El N es 3 moles, se supone es esto, presión en A es esto, temperatura en B es 900 grados centígrados. Entonces, en B, la temperatura es 900 grados centígrados, pero algo importante, esto hay que llevarlo a grados Kelvin, no así nomás, a grados Kelvin hay que llevar este 900 grados centígrados para que el resultado nos quede en unidades del sistema internacional. Ahora sí no es así nomás. Ya llevaremos esto a grados Kelvin, hay que sumarle 273,15, ¿no? Ya, entonces a 900 grados centígrados le sumaremos 900 más 273,15. El resultado es 1173,15 grados Kelvin. El otro igual, 650 más, si me equivoco en algo me dicen nomás, por favor. A ver, 273,15 más 650. Esto es 923,15 grados Kelvin. Ya. Entonces, en B tenemos la temperatura es 1173,15 grados Kelvin. Y en C también tenemos la temperatura, es 923,15 grados Kelvin. Grados Kelvin. Relación de volúmenes. Volumen en C es lo mismo que dos veces el volumen en D. Volumen en C es lo mismo que dos veces volumen en D. Y aquí vamos a tener un volumen en D, ¿no? Ya, después, lo que está de color celeste son los datos ocultos que hemos sacado del gráfico. La temperatura de A es lo mismo que la temperatura de B. Entonces, si yo conozco la temperatura de B, pues va a ser lo mismo que la temperatura de A. Es decir, aquí va a ser 1173,15 también grados Kelvin. El volumen en B va a ser lo mismo que el volumen en C, pero el volumen en C es lo mismo que dos veces el volumen en D. Entonces, aquí el volumen en B va a ser lo mismo que dos veces el volumen en D también. Presión en D es lo mismo que presión en C. Presión en D es lo mismo que presión en C. Ahí está, presión en C, presión en C. Volumen de D es lo mismo que el volumen de A. El volumen de D, esto es lo mismo que el volumen de A. Bueno, o también podríamos escribir aquí volumen de D también, ¿no? Bueno, esos serían los datos que hemos sacado del gráfico. Y miren ustedes, casi la tabla ya está llena. Es un ejercicio bastante fácil. Bien, ya hemos construido la tabla. ¿Qué más nos dice la estrategia? ¿No? Es interesante, su estrategia es bonita. Ya está, se llena la tabla con los datos. La solución se simplifica cuando en algún punto del sistema se tiene al menos dos datos. Es decir, en la tabla
tenemos en una misma columna dos datos. Y miren ustedes, en la columna de A, del estado A, tenemos ya dos datos. Tenemos la presión y tenemos y la temperatura. Nos hace falta el volumen. Entonces, ¿cómo vamos a hallar nosotros el volumen? Necesitamos aplicar el pavo no ratón. Pero, ¿qué parte vamos a aplicar aquí? A ver, eso más, tendremos atención. El número de moles. Eso más, el número de moles, ¿cuánto es? Es 3 moles. 3 moles. Entonces, para eso utilizamos el pavo no ratón. Presión por volumen es lo mismo que no ratón. NRT. Hay que ordenar esto. Presión, volumen sobre temperatura es lo mismo que N por T. En el estado A, en el estado A, yo conozco la presión y la temperatura. Me hace falta conocer el volumen. Despejo. Volumen en A va a ser lo mismo que, eh, bueno, aquí estoy diciendo mal, este es R. Ya. Volumen en A es lo mismo que N por R por T sobre presión. ¿No? ¿No es cierto? Es despeje nomás, sencillo. N vale 3, R vale 8.314 unidades del sistema internacional, por eso no hay que preocuparse. Temperatura es 1173,15. Eso es donde sacamos de la tablita. Por eso hay que llenar la tabla con mucho cuidado. La presión es pascales 6 por 10 a la quinta. Ahora sí necesito mi otra calculadora porque mi calculadora que estoy usando no va a aguantar. Entonces, volumen en ¿a qué va a ser igual? Denme un segundo. Aquí está. Bien, si me ayudan con los cálculos y lo que sea, pues igual en el chat pueden escribir, pueden activar su micrófono y pues les voy a... Siempre se ganan puntos, ¿no? Del todo. Ya, 6 por 10 a la quinta. Si me equivoco en algo y me corrigen, mucho más puntos todavía se van a ganar. Bien, el volumen enano sale 0.048. Utilizaremos cuatro dígitos después de la coma. 8 metros cúbicos. ¿Listo? Entonces de otro color lo pondremos lo que estamos llenando en la tabla, de color verde. O no, de color rosado, lo que estamos llenando en la tabla. Volveremos a copiar la tabla. Esto ya ustedes no se pueden dar el lujo de copiar una y otra vez, ¿no? Entonces, una tablita grande háganse para ir llenando todos los datos, ¿no? Bien, ya tenemos el volumen de A, es 0.048. Lo importante es llenar la tabla. Luego, al final, hacen estas fórmulas, porque es más fácil, ¿no? Al final, ya con toda la tabla llena, es más fácil aplicar las fórmulas. Bien, ya tenemos el volumen de A. Pero el volumen de T es lo mismo que el volumen de A. Entonces, en volumen de D va a entrar lo mismo, 0.0488. Pero el volumen de B es lo mismo que dos veces el volumen de D. O sea, el doble de esto es el volumen de B. Y también es eso el volumen de D, de C. Entonces, hay que multiplicar 0.048 por 2. Y esto nos va a dar 0. Incluso aquí a un costadito pueden ponerlo, ¿no? El volumen en B es lo mismo que el volumen en C. Esto es lo mismo que dos veces el volumen en D. Entonces el volumen en B les va a salir 0.0975. Entonces el volumen en B ha sido 0.0975. 0.0975. Listo. Qué súper, ya tenemos volúmenes en todo lado. Ahora podemos, en el estado B, podemos trabajar ahora. En el estado B conocemos volumen, temperatura. Ya tenemos dos datos en una misma columna. Fácilmente hallamos el último dato. ¿Cómo hacemos eso? Pavo no ratón. Presión, volumen es lo mismo que no es ratón. No, N, número de moles por R por T. Aquí nos hace falta la presión, entonces aquí me despejo la presión. Presión es lo mismo que N por R por T sobre volumen. N es 3 moles, R es 8.314. Esto verificaremos, por si acaso. N es 8.314. Está bien. Volveremos a donde estábamos, donde está el formulario. Aquí está. 8.614 por temperatura. Temperatura es 1173,15 sobre volumen. Y el volumen acabamos de calcular es 0.0975. La presión en B había sido igual a 3 por 8.314 por 1173,15 dividido entre 0.0975. ¿Listo?
Uy, la presión en B había sido 3. Bueno, lo ponemos así. 0, aunque no nos va a alcanzar espacio. Ya, y ni modo, así. 0, 300.109,8184, o bueno, redondeando 85 pascales. Una presión bastante grande, ¿no? Entonces aquí lo bueno de trabajar en digital es que se puede ir editando esto, ¿no? Pero en su examen tiene que ser una tablita grande, ¿no? Entonces yo lo puedo editar nomás, pero usted ya no. Entonces, esa es una tabla grande. Aquí tiene que entrar 300.109,81. 109,8185. Bien, ya tenemos la presión en B, perdón, sí, pero ¿de qué nos sirve? De hecho, casi no de mucho, ¿no? La cosa es llenar toda la tabla. Ahora sí, presión en C. ¿Cómo hallamos presión en D? Tenemos dos datos aparte, entonces, pues, presión en C ya podemos calcular. En el estado C, nos hace falta la presión. Ya tenemos volumen, temperatura. Aquí ya tenemos despejadita, ¿no? Presión es lo mismo que nRT sobre volumen. Esto ya no lo voy a hacer paso por paso, directamente en la calculadora. N vale 3, R vale 3.814. Temperatura en el estado C vale 923,15 Kelvin. Y el volumen en C es 0.0975. Listo, metan eso a la calculadora. La temperatura nomás varía. Ahora es 923,15. Esto dice que sale una presión en C de 236.155,9723 pascales. Esa es la presión. Ahora, presión C era aquí. Sí. Ah, claro, pues la presión en D es lo mismo que la presión en C. A ver, datos, presión en D es lo mismo que la presión en C. Es un proceso isobárico. Ya, volveremos a copiar esta tabla, ¿no? Para que esté paso a paso en el PDF. Aquí abajo. Hemos calculado la presión en C, pero teniendo presión en C, como el tramo CD es isobárico, pues las presiones son las mismas. Entonces, habiendo calculado la presión en C, ya tenemos automáticamente la presión en D. Esto va a ser 236.155,9723. 236.155,9723. Estoy anotando muchos dígitos porque escribir esto en forma de notación científica nos va a hacer generar un error. Si lo escribo esto así, 2,36 por 10 a la quinta pascales. Está bien, pues, está bien, claro, porque esto es lo mismo que esto, ¿no es cierto? Esto es solamente que es en notación científica, pero miren, estoy llegando hasta este dígito nomás y todos estos lo estoy perdiendo, ¿no? Entonces va a generar un error que tal vez es un error no de cálculos ni nada, es un error de expansión, no es un error pues por decimales, entonces, pero pues para evitar ese mínimo error, mejor trabajaremos con todos los decimales con los que más podamos, ¿no? Tampoco nos vamos a atormentar tanto con los decimales en el examen, porque si hacemos eso, pues no vamos a acabar ni de llenar la tablita. Añadimos unas 2 páginas más, suficientes van a ser. Bien, ya estamos acabando de llenar la tabla. En el estado D, otra vez, ya tenemos dos datos en una columna, nos falta el tercer dato. El tercer dato es la temperatura. Otra vez, pavo no ratón. Presión, volumen, no es lo mismo, bueno, no ratón, NRT. Pavos ratón le dicen otros, ¿no? Si lo escriben así, RTN. Bien, entonces, y aquí me falta la temperatura en D. Entonces, la temperatura me despejo va a ser lo mismo que presión por volumen sobre N por R. La presión, entonces, la temperatura en D va a ser lo mismo que la presión en D, pero la presión en D es esto, 236.155,9723. Y lo bueno de trabajar en el sistema internacional es que me olvido de las unidades. Finalmente, todo me va a resultar en las unidades del sistema internacional. Volumen es 0.0488. Em, Ahí está. A ver, alguien me ha dictado el resultado. Si está bien, vamos a N es 3 por 3, 8.314. 314. Esto, a ver cuánto sale. Vamos a verificar. Bien, si se corta la reunión, inmediatamente el mismo link, por favor. Vamos a acabar, ya estamos acabando. Lo difícil es llenar la tabla. La clase anterior hemos llenado una tabla mucho más complicada porque teníamos tramos adiabáticos.
a calor constante. Y eso es interesante. A ver, 8 3. Esto sale, dice que la temperatura en D, 462,048 grados Kelvin. Y alguien me ha respondido eso. Ser perfecto. Muy bien. Entonces, pues ya los que participan y demás, pues ya les voy a ir ayudando, ¿no? Quizás no han presentado una práctica, pues ya tienen, esta- ya. Si no han presentado una práctica, mira, se ha dejado de compartir. A ver, otra vez. Esto. Ya, si no han presentado una práctica, pues siempre ayuda bastante, ¿no? Participación y demás. Bien, está bien, ya he considerado la participación. Algo está pasando. A ver, un momento. ¿Qué voy a hacer ya? Mm, no, listo. Ahora sí. Bien, como les iba diciendo, si se corta, el mismo enlace ya, por favor. Esto es- Bien, ya hemos llenado la tabla. Tenemos todos los datos. ¿Y qué falta hacer? Lo más fácil y lo más reconfortante en un examen, se podría decir. Llenar la fórmula, ¿no? 462,0484. Bien, y si tienen calculadoras programables, no sé si alguien les deja utilizar, ¿no? Pero pues directamente las calculadoras ya lo hacen esto, ¿no? Es meter fórmula nomás. Bien, ahora sí, seleccionaremos. El tramo AB es isotérmico. Entonces las fórmulas ya lo habíamos anotado arriba, ¿no? Eso ya me estaba adelantando, no es lo correcto. Lo correcto es llenar la tabla primero, llenar la tabla. Entonces, esto creo que lo he escrito para que vean que es necesario hacer la tabla. Bien, entonces ahí está. Este es a T constante. Bien, yo necesito el calor. Quiero saber si es positivo o negativo, ¿no? Para saber si es rechazado o absorbido. Entonces, de aquí, trabajo lo mismo que N es 3 por R, que es